¿Sabías que detrás del gran Alejandro Magno hubo una mujer que no solo lo formó, sino que lo impulsó hacia la gloria y la divinidad? Olimpia, la madre de Alejandro, fue una figura crucial, aunque a menudo olvidada en la historia. Y que esta misma mujer fue tan temida y respetada que muchos la llamaban la reina serpiente, debido a su dominio de ritos misteriosos y su audaz juego de poder. Esa mujer fue Olimpia, la madre de Alejandro, cuyo papel en su vida fue mucho más influyente y peligroso de lo que las leyendas sugieren. Olimpia no era cualquier mujer. Nació como princesa del reino de Epiro, una región montañosa y salvaje que, como ella, se rebelaba contra el control extranjero. Desde niña, Olimpia estuvo expuesta al mundo de las intrigas políticas, pero también al misticismo religioso. Su devoción a los cultos órficos y dionisíacos influyó profundamente en su carácter y en la forma en que veía el mundo. Estos cultos le inculcaron un sentido místico de conexión con lo divino y una creencia en el poder del destino, lo que afectó muchas de sus decisiones políticas y personales. Los cultos órficos y dionisíacos eran prácticas religiosas que buscaban la comunión con lo divino a través de rituales místicos, a menudo vinculados con el éxtasis, la naturaleza y la transformación espiritual. Se decía que los rituales a los que asistía eran tan violentos y extraños que incluían la danza con serpientes, animales que simbolizaban la sabiduría y el poder oculto. Estas serpientes se convirtieron en su emblema, y Olimpia llegó a dormir con ellas en su cama como parte de sus ritos místicos. Incluso se decía que, durante estos rituales, Olimpia entraba en un estado de trance que le permitía comunicarse con los dioses y recibir visiones sobre el futuro de Alejandro. Para muchos en la corte, esto no era solo una extravagancia religiosa, sino una muestra de la fuerza oscura que la rodeaba. El matrimonio de Olimpia con Filipo II de Macedonia no fue solo una alianza política, sino una guerra de voluntades. Aunque Filipo era un rey poderoso, Olimpia no era una esposa sumisa. Desde el principio, tuvo un solo objetivo: asegurarse de que Alejandro fuera el heredero legítimo al trono. Esto no era tarea fácil. Filipo tenía muchas esposas y otros hijos, y Olimpia sabía que cualquier rival que surgiera debía ser eliminado. Fue ella quien, según muchos historiadores, manipuló las intrigas dentro de la corte macedonia, tejiendo redes de alianzas y traiciones para asegurarse de que Alejandro fuera el único heredero digno. Por ejemplo, se alió con los generales más cercanos a Filipo, ganando su apoyo y garantizando que estos respaldaran a Alejandro tras el asesinato de Filipo. Pero su influencia iba mucho más allá de la política interna. Olimpia inculcó en Alejandro una creencia firme en su destino divino. Según ella, Alejandro no era simplemente el hijo de Filipo, sino el hijo de Zeus. Según la leyenda, Zeus se le apareció a Olimpia en forma de serpiente y la impregnó, lo que convertía a Alejandro en descendiente directo de los dioses. Esta leyenda no solo fortaleció la imagen de Alejandro dentro de Macedonia, donde muchos lo veían como un ser destinado a la grandeza, sino que también inspiró miedo y respeto entre sus enemigos, quienes creían que enfrentaban a alguien con la bendición de los dioses. Esta creencia no solo fortalecía la confianza de Alejandro en sí mismo, sino que le daba un aura de invencibilidad que le acompañaría durante todas sus conquistas. Olimpia aseguraba que Alejandro estaba destinado a grandes cosas, no porque fuera un simple mortal, sino porque tenía la sangre de los dioses corriendo por sus venas. Sin embargo, la relación de Olimpia con Filipo se volvió cada vez más tensa. Filipo, aunque poderoso, no podía ignorar la astucia peligrosa de su esposa. Cuando Filipo decidió casarse con Cleopatra Eurídice, una joven noble macedonia, y la nombró su nueva esposa oficial, la amenaza para Olimpia y Alejandro se hizo evidente. Cleopatra no solo era macedonia de nacimiento, sino que cualquier hijo que tuviera con Filipo sería un legítimo heredero al trono, desplazando a Alejandro. Para Olimpia, esto era inaceptable. Es aquí donde muchos historiadores creen que Olimpia jugó su carta más oscura. En el año 336 a.C., durante la boda de su hija con el rey de Epiro, Filipo fue asesinado. Mientras caminaba hacia el altar, uno de sus guardaespaldas, Pausanias, lo apuñaló. ¿Fue Olimpia quien conspiró para acabar con la vida de Filipo? Aunque las pruebas directas nunca han salido a la luz, la rapidez con la que Alejandro ascendió al trono, junto con el brutal asesinato de Cleopatra Eurídice y su hijo recién nacido poco después, apunta claramente a la mano de Olimpia detrás de estos eventos.
la coincidencia de ambos sucesos sugiere una planificación precisa y una clara intención de eliminar cualquier posible amenaza para Alejandro. Según se cuenta, Cleopatra fue forzada a suicidarse, y a su bebé lo mataron delante de ella. Este acto aseguraba que no quedara ninguna amenaza para Alejandro. Cuando Alejandro se convirtió en rey, Olimpia no se quedó al margen. Aunque él partió hacia sus famosas conquistas en Asia, ella permaneció en Macedonia, actuando como una fuerza política poderosa. Durante este tiempo, se aseguró de fortalecer alianzas dentro de Macedonia, utilizando tanto la diplomacia como la intimidación para mantener la estabilidad. Su habilidad para forjar estas alianzas fue crucial para evitar levantamientos mientras Alejandro se expandía hacia Persia. Gobernó Macedonia en ausencia de Alejandro con una determinación férrea, eliminando a cualquier rival que intentara cuestionar la legitimidad de su hijo. Incluso tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., Olimpia siguió luchando. La muerte de Alejandro dejó un enorme vacío de poder en Macedonia, lo que desató conflictos entre sus generales, como Casandro, Ptolomeo y Antígono, quienes lucharon por el control y terminaron dividiendo el imperio. Olimpia se enfrentó a estas amenazas para proteger el legado de su hijo y asegurar que su nieto, Alejandro IV, pudiera reclamar su lugar legítimo. Sin embargo, las guerras de sucesión que siguieron a la muerte de Alejandro fragmentaron el imperio, y Olimpia se encontró rodeada de enemigos. En el 316 a.C., después de años de lucha, Olimpia fue capturada por Casandro, uno de los antiguos generales de Alejandro. Casandro, temeroso de la influencia y poder de Olimpia, ordenó su ejecución. Olimpia fue sometida a un juicio sumario en el que no tuvo oportunidad de defenderse, y finalmente fue ejecutada de manera brutal. Se dice que fue apedreada por órdenes de Casandro, un método destinado a humillarla y mostrar el fin de su poder. Esta brutal muerte refleja el profundo temor que sus enemigos le tenían, sabían que mientras Olimpia viviera, su influencia y determinación seguirían siendo una amenaza implacable. Pero Olimpia no murió sin luchar, hasta el último momento, fue una reina guerrera, una madre que peleó por su hijo y su linaje hasta el final. Olimpia fue mucho más que la madre de Alejandro Magno. Fue una estratega, una mística y una reina que usó cada herramienta a su disposición, incluyendo el miedo y el mito, para proteger a su hijo y asegurarse de que el mundo recordara el nombre de Alejandro. Su influencia fue esencial en la construcción de la mentalidad conquistadora de Alejandro, dotándolo de una creencia inquebrantable en su destino divino y en su capacidad para lograr lo imposible. Sin su influencia, es posible que Alejandro no hubiera sido el hombre que fue, y el curso de la historia hubiera sido muy diferente. Si te ha cautivado la poderosa influencia de Olimpia en la vida de Alejandro Magno y el Imperio Macedonio, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta, comenta qué parte te sorprendió más, y comparte este vídeo para que más personas descubran la historia oculta detrás de la leyenda. Nos vemos en el próximo vídeo, donde la historia cobra vida.